Embárcate en un viaje de terror y leyendas, donde lo desconocido acecha en cada rincón. En la primera parte de esta historia, serás testigo de sucesos aterradores y enigmas que te pondrán los pelos de punta. Comencemos con la visión de la muerte. La casa en la colonia Satélite Norte siempre me había parecido un lugar extraño. Era una casa antigua con un pasillo largo y oscuro que conducía a un cuarto que parecía estar siempre en penumbras. Mi familia solía visitar a mis tíos que vivían allí, y aunque siempre me había sentido bien en su compañía, la casa en sí me daba miedo. Recuerdo una noche en particular cuando me quedé a dormir en esa casa. Me acosté en un sillón antiguo, en el salón, con el sonido lejano de la lluvia golpeando las ventanas. Me quedé dormido rápidamente, pero lo que ocurrió esa noche cambió mi vida para siempre. Desperté en medio de la oscuridad, pero algo no estaba bien. Frente a mí, sentado en una silla, vi a mi tío. Era un hombre que siempre admiré, un gran amigo y mentor, pero en ese momento su rostro parecía diferente. Estaba pálido, como si la vida se hubiera desvanecido de él, y sus ojos, esos ojos que siempre brillaban con sabiduría, ahora estaban cerrados. Le hablé, pero no respondió. El aire en la habitación se volvió pesado, y una sensación de frío me invadió. Luché por despertar, pero no pude evitar llorar. Sentía una desesperación indescriptible, como si estuviera despidiéndome sin saber por qué. En ese instante algo cambió. Sus ojos se abrieron, me miró, y aunque me calmé por un momento, no pude dejar de sentir que algo estaba por suceder. Años después, mi tío enfermó de cáncer. Fue una batalla larga, llena de dolor. Finalmente perdió la lucha. Cuando fui al velorio y vi su rostro por última vez, sentí como si lo hubiera visto antes. Esa cara dormida, esa palidez, fue la misma que había visto en mi sueño. En ese momento comprendí que ya le había llorado antes. ¿Fue un presentimiento? ¿Una advertencia? No lo sé, pero esa experiencia me marcó profundamente. El capítulo El delito en acción de esta historia llega a su fin, pero como bien sabemos, las historias no terminan nunca. La noche sigue su curso y el misterio continúa acechando. Ahora les traigo una leyenda que ha sobrevivido a las sombras del tiempo. Les presento la leyenda del bosque encantado. Detrás de la puerta en aquel invierno decidí pasar la Navidad con mi tía en su casa antigua. Siempre supe que la casa tenía algo peculiar, algo que no se podía explicar. Las paredes crujían por la humedad y un aire pesado parecía envolver todo, como si los recuerdos estuvieran atrapados entre sus muros. Desde el primer día comenzaron a suceder cosas extrañas. En las noches escuchábamos pasos y voces provenientes de una habitación vacía en el piso de arriba. Al principio pensamos que era el viento o el sonido natural de una casa vieja, pero yo sabía que algo no estaba bien. Una noche, después de cenar, estábamos alrededor de la fogata. El calor de las llamas contrastaba con el frío que invadía la casa. A pesar del sueño que me pesaba, la curiosidad me impulsó a investigar la habitación misteriosa. Mis primos se unieron a mí y subimos juntos las escaleras hacia el piso superior. Eran las 2:30 de la madrugada cuando los ruidos comenzaron. Sonaban como pasos en zapatillas, suaves pero inconfundibles. De repente la puerta de la habitación se abrió por sí sola. Entramos con cautela. El aire estaba helado y el silencio era absoluto. Al fondo de la habitación, una figura se encontraba, sentada. Una señora de ojos vacíos que nos observaba sin decir una palabra. Entonces una voz baja y grave nos dijo: «Váyanse de mi casa, ustedes no son bienvenidos». La voz nos advirtió que no rezáramos al niño Dios, pues según ella, eso invocaría al diablo. En la habitación encontramos un altar de brujería y fotos de un hombre y una mujer. La mujer en la foto estaba colgada, pero cuando nos dimos la vuelta, ya no estaba. En ese instante un terror indescriptible se apoderó de nosotros y corrimos escaleras abajo. Mi tía nos regañó por haber entrado a ese lugar, pero desde esa noche los ruidos y las voces no cesaron. Solo puedo decir una cosa: que Dios cuide esa casa. El día comienza a desvanecerse y el misterio continúa acechando en cada rincón, pero las historias no se detienen. Siempre hay algo más esperando en las sombras. Les traigo ahora un relato que desafía todo lo que conocemos sobre la vida y la muerte. Esta es la historia de la visita de la muerte en medio de la pandemia. Mi tía falleció repentinamente. La noticia nos golpeó como un rayo. Su funeral fue un momento de dolor y confusión para todos nosotros, pero lo que sucedió después fue aún más desconcertante. Mientras estábamos sepultando a mi tía,
algo extraño ocurrió. En ese momento, mientras la enterrábamos, sus manos se movieron. Todos pensamos que eran espasmos involuntarios, pero una sensación de miedo me recorrió todo el cuerpo. Algo no estaba bien. Meses después, en Año Nuevo, la visita llegó. Un olor horrible, como si algo muerto estuviera en la casa, invadió el aire. El aroma era tan fuerte que casi no podíamos respirar. Fue entonces cuando la escuché. Una voz susurrando a mi oído. Mi tía fue envenenada, no quiero irme. Cuida a tu familia, guarda el secreto. La sensación de terror me paralizó. ¿Quién podría haber envenenado a mi tía? ¿Por qué? El secreto estaba oculto bajo la superficie, pero yo lo sabía. La autopsia decía que su muerte fue por un paro cardíaco, pero yo conocía la verdad. Antes de seguir con la historia, si te está gustando, me encantaría que te suscribieras para que no te pierdas nada de lo que viene. Si ya lo hiciste, genial. Y si no, no te preocupes, puedes hacerlo cuando gustes. Ahora les presento La sombra de Xochitl en una pequeña ciudad llamada Camp, donde las casas antiguas susurraban secretos y la niebla cubría las calles como un manto de misterio. Una niña de 12 años llamada Emilia se mudó con su familia, en busca de un nuevo comienzo. La casa que eligieron parecía perfecta, con sus ventanas altas y su jardín lleno de flores silvestres, pero pronto descubrieron que no todo era lo que parecía. Desde el primer día, Emilia empezó a experimentar sucesos extraños, puertas que se cerraban solas, ruidos provenientes del ático y una sensación constante de ser observada. Al principio pensó que era su imaginación, pero pronto se dio cuenta de que había algo más. Un día, explorando el ático, Emilia encontró un diario antiguo que pertenecía a una niña llamada Sofía. A medida que leía las páginas, descubrió que Sofía había sido asesinada por sus propios padres en esa casa, muchos años antes. Emilia comenzó a sentir una conexión inexplicable con Sofía y pronto comenzó a hablar con ella. Aunque solo recibía respuestas en forma de movimientos de cabeza, sentía que el espíritu de Sofía le transmitía algo importante. Pero los padres de Emilia no creían en fantasmas. Pensaban que su hija estaba perdiendo la razón y comenzaron a buscar ayuda. Sin embargo, los eventos extraños continuaron y Emilia ya no estaba segura de que era real. Una noche, Emilia despertó por un grito. Corrió hacia la cocina solo para encontrar a sus padres muertos. La policía la interrogó, pero la evidencia parecía señalarla a ella. Aunque juró que no había sido ella quien los mató, las pruebas estaban en su contra. Enviada a un hospital psiquiátrico, Emilia fue sometida a terapias, pero Sofía nunca la dejó. El susurro de la niña muerta seguía presente, día tras día. Años después, Emilia seguía encerrada, atrapada en su mente y en la sombra de lo que había sido, y en el silencio de su habitación siempre susurraba. Fue el peor error haber sido amiga de un fantasma. Y hasta aquí por hoy. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte y compartirla con tus amigos. La oscuridad nunca se detiene y las leyendas seguirán acechando en las sombras. Nos vemos en el siguiente episodio.